y por fin llega la segunda parte de nuestra recién estrenada serie sobre la historia de los siglos. Esperamos que os gustase la primera parte sobre el siglo I y que os acordéis de cómo acababa todo, porque hoy os traemos el siglo II. Un siglo que viene cargadito de novedades y en el que vamos a cruzar el Atlántico para hablar sobre un lugar fascinante donde se edificó una ciudad que estaba muy adelantada a su tiempo. Pero no hagamos spoiler aún ni vayamos en orden, porque seguramente os hayáis quedado con las ganas de escuchar lo que pasó con los dos grandes imperios del anterior video, el Imperio Romano y el Imperio Chino de la dinastía Han, que dominaban la mayor parte del territorio europeo y asiático. Empecemos por China. Como ya sabéis por el anterior video, la dinastía Han, cuyos descendientes representan alrededor del 92% de la población china actual, estaba totalmente cimentada en el poder tras la restauración del emperador Liu Xiu después de la usurpación de Wang Man. Este vasto imperio dominaba por a los inicios del siglo II gran parte de Asia Oriental y Asia Central, y además tenía una gran influencia en las tierras que más tarde se convirtieron en Laos, Vietnam, Japón, Corea o Mongolia. En las tierras de la región de Mongolia habitaban los Xiongnu, que estaban comandados por unos líderes nómadas con los que los monarcas de la dinastía Han casaban a sus hijas en matrimonios de conveniencia. Pero si algo importante sucedió en este siglo en China fue sin duda la invención del papel de arroz por parte de un consejero hijo del emperador Kailun. Gracias a su invento, la escritura se estandarizó y la educación pasó a un nivel superior. Así se pudieron desarrollar más adelante todos los alucinantes caracteres que llevarían a componer la escritura china. No obstante, durante este siglo la corrupción también creció muchísimo y los consejeros conocidos como los 10 eunucos, liderados por Fang Rang y Zhao Song, acabaron por tramar un golpe de estado que llevó al emperador Lin al trono en el año 168. Claramente la situación flaqueaba por todos lados. Por si fuera poco, en el año 170 el río Amarillo vivió una crecida que llevó a una serie de inundaciones y pérdida de las cosechas. La cosa no pintaba nada bien y en el año 184, a causa de la crisis agrícola, estalló una rebelión conocida como la Rebelión de los Turbantes Amarillos. Este suceso desestabilizó muchísimo la dinastía Han y el papel del imperio en China cada vez fue más complicado. Los líderes de estas revueltas defendían las doctrinas taoístas y propugnaban la igualdad de derechos a la hora de repartir las tierras, algo que aglutinó al pueblo en contra de las clases dominantes. Así, con un poder imperial mermado, los propios emperadores fueron cediendo su poder a los militares, hasta tal punto de que Don Fuo, un comandante del ejército, llegó a reinar usando al último emperador, al pobre Xian, como un títere. El emperador Xian fue capturado por otro alto cargo militar, Cao Cao, quien velozmente extendió sus dominios por el norte de China. Sin embargo, su avance fue detenido en la decisiva batalla de los acantilados rojos del año 209, tras la cual China fue dividida en tres esferas de Cao Cao en el norte, San Juan en el sur y Liu Bei en el este. Esta batalla fue decisiva y marcó el final de la dinastía Han en diciembre del año 220, tras la abdicación de Xian en el hijo de Cao Cao. Tras esto, se dio paso a una nueva etapa en la historia de China, conocida como el período de los Tres Reinos, algo de lo que sin duda os hablaremos en el próximo siglo. Ahora sí, de un imperio pasamos a otro. Vamos a viajar a la época de mayor esplendor del Imperio Romano. Tras la consecución de las dinastías Julio-Claudia y Flavia, esta última logró reponer el estado de las secuelas de Nerón. Llegaron los Antoninos, conocidos como los grandes emperadores o los 5 buenos emperadores de Roma. Y es que durante el mandato de estos señores no solo se vivió un largo periodo de estabilidad, sino que también se vivieron grandes avances tanto militares como sociales en el seno del imperio. Todo empezó un poquito antes del siglo II, con Marco Concelio Nerva, un hombre leal y sacrificado por el imperio que llegó al poder con 65 años y que, tras resolver grandes problemas financieros en la administración, tuvo la brillante idea de no poner al cargo a un descendiente directo. En su lugar escogió a su hijo adoptivo, un genio militar de origen hispano llamado Trajano, que fue nombrado emperador en el año 98. Este hombre ha pasado a la historia como uno de los mejores emperadores de Roma. Construyó y rehabilitó una gran cantidad de edificios públicos, algo que ha llegado a poder verse en nuestros tiempos, como en el caso de la columna Trajana o el Foro de Trajano. Llevó a cabo múltiples campañas de expedición y conquistó Dacia, un territorio que había sido una piedra en el zapato para el imperio desde hacía mucho tiempo. Y bajo su mandato el imperio llegó a vivir su máxima extensión, llegando a alcanzar la ciudad de Susa, en lo que era el imperio parto. Aún con todas las conquistas, los 19 años de reinado de Trajano también vivieron amplios periodos de paz. Tras una enfermedad que le llevó a la muerte el tío fue prácticamente tratado como un dios por el Senado y acabó por sucederle su pupilo a Adriano. El acierto de Adriano fue entender que el imperio no debía extenderse más y que llegaba el momento de consolidar y cohesionar los vastos territorios. Así,
el Imperio Romano adoptaría una actitud muchísimo más defensiva. Adriano recorrió hasta la última frontera del imperio, y estas idas y venidas le valieron una gran fama de explorador y viajero. Fundó numerosas ciudades, protegió sus provincias y también construyó un famoso muro, el Muro de Adriano. A él le siguió Antonino Pío, un hombre del que se decía que era bondadoso y clemente, que promovió las artes y las ciencias y que tuvo un gobierno con una larguísima paz solo, vista en tiempos de Augusto. Además, destacó por una administración que dejó la tesorería saneada. Finalmente, el último de los 5 emperadores buenos fue Marco Aurelio, un emperador culto y justo que tuvo que enfrentar numerosos conflictos bélicos contra los bárbaros en la frontera del Danubio. Y curiosamente, no gobernaba solo. Su hermano adoptivo, Lucio Vero, fue designado como coemperador y ejercía prácticamente el mismo poder que Marco, aunque se encargaba del ejército principalmente. Con ellos, aunque no por ellos, empezaba la decadencia del Imperio Romano. Además, el pobre Marco Aurelio hizo algo que no habían hecho los emperadores anteriores y que se demostró como un absoluto desastre. Vamos, que le dio el poder a su hijo Cómodo en vez de a otro hombre más adecuado. Este tipejo fue uno de los peores emperadores de la historia, hundió a la dinastía antonina y sumió al imperio en el caos. Tras él, Roma nunca volvería a recuperarse, y en los siglos siguientes comenzaría la progresiva caída del imperio. Eso sí, al menos de este episodio sacamos una maravillosa peli Gladiator, si os interesa todo este tema. Aunque tiene varios errores históricos, es un peliculón. Y con esto, acabaríamos por hoy con los romanos. En el siguiente vídeo os seguiremos contando. Y ahora, lo prometido es deuda. ¿Qué estaba pasando en América? ¿Cuál es esa ciudad de la que os estábamos hablando? Pues a 42 kilómetros al noreste de la Ciudad de México se encontraba, por el inicio del siglo II, la ciudad de Teotihuacán. Teotihuacán fue una enorme metrópolis que destacó por su estructura urbana. Contaba con un complejísimo sistema de desagües, sistema de calzadas muy desarrollado. Y no, estos señores no tenían ni idea de lo que estaban haciendo los romanos por el otro lado del mundo. Y es que aunque no hay abundantes puentes sobre la cultura teotihuacana y sobre cómo llegaron a construir tremenda obra de ingeniería, hay ciertas cosas que sí que están claras. Los pobladores de Teotihuacán tenían una estructura social jerarquizada, en la cual los sacerdotes eran incluso más poderosos que los nobles. Esto es una evidencia de lo importante que era la religión para ellos. Y esta era una religión politeísta. Y su lengua era complejísima y su estructura era similar a otras escrituras mesoamericanas. Por otro lado, montaron un imperio comercial enorme que se extendió entre los distintos pueblos mesoamericanos. Sí, como no, la ciudad formaba el eje central entre estas rutas comerciales. Además, tenían una burrada de materias primas, algo que también influyó positivamente en la creación y mantenimiento de estas redes de comercio. Su arquitectura ha llegado hasta nuestros días y destacan entre ellas las ruinas de las pirámides del Sol y de la Luna, el templo de Quetzalcóatl el Largo, etc. Y es que si algo está claro es que la ciudad había sido planificada, ya que contaba con una estructura simétrica enorme que estaba dividida en barrios artesanales, zonas habitables, avenidas y templos. Una absoluta joya de otros tiempos que a día de hoy sigue rodeada de misterio. Eso sí, no os penséis que estos pobladores eran los únicos que habían conseguido llegar a un alto grado de desarrollo en el continente americano. Durante el siglo II había muchísimas culturas que ya habían florecido en distintas regiones, como los chipches en la actual Colombia, la cultura del Tihuacano en Bolivia, los zapotecas en México y, como no, los mayas que llevaban 1000 años por ahí, entre muchas otras culturas. ¿Y qué estaba pasando en el resto del mundo? Pues bueno, no nos hemos olvidado del Imperio Parto y el Kusan. Durante el siglo II ambos siguieron disputando el poder tanto a los romanos como a los chinos, y su presencia les permitió dominar la ruta comercial más importante de todos la ruta de la seda. Una ruta en la que también tenían gran presencia las satrapías y las dinastías indias. Y no os preocupéis porque todas estas regiones de las que hoy no hemos hablado mucho, van a estar más presentes en los siglos venideros. Por otra parte, África seguiría siendo dominada en su región norte por los romanos y sus máximos exponentes de poder serían el reino nubio de Cus. No lo confundáis con los Kusan y en el importantísimo reino comerciante de Axumo, también llamado Imperio Axumita, el cual se extendía en el noroeste de África, en las actuales regiones de Etiopía, Eritrea y parte de Sudán, y también en la península arábiga. Este imperio fue de vital importancia para la época, actuando como bisagra comercial entre el Imperio Romano y el subcontinente indio. Así que llegamos ya al final del resumen y podemos concluir que el siglo II fue el último siglo en el que los dos grandes imperios, chino y romano, llegaron a ostentar el máximo de su poder. Un siglo de consolidación que iba a dar paso a un siglo tercero lleno de cambios y del que os hablaremos en el próximo vídeo. Si te ha gustado este ya sabes que puedes darle a like,
suscribirse para ver toda la serie entera de los siglos. Por lo demás, un saludo y hasta